de Timoteo y vamos a leer los primeros dos versículos, versículo 1 y el versículo número 2. Luego que leamos estos dos versículos, les voy a pedir de que me acompañen a hacer una breve oración y luego iniciamos con la predicación del día de hoy. Dice así la palabra del Señor de la siguiente manera: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por mandato de Dios nuestro Salvador, y de Cristo Jesús nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amados hermanos, ¿me acompañan delante de mi Señor en oración? Amado Señor, vengo delante de tu presencia, Señor, y te suplico que tú guardes mi mente, mi corazón, mientras expongo, Señor, tu preciosa palabra. Tú conoces, Señor, lo débil que soy, Padre, y lo necesitado que estoy de ti para poder exponer tu palabra, Señor. Independientemente de cuánto haya investigado y haya estudiado, Señor, este texto, te necesito, Padre eterno. Ayúdame, Señor, Padre, a ser claro en la introducción de esta carta que tú, Señor, inspiraste. Y ayúdanos, Señor, a no ser oidores, sino que también hacedores de tu palabra. Esto lo decimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Cuando tuve el privilegio de parte de Dios y de mi pastor de iniciar a servir en la obra de nuestro Señor, recuerdo que mi padre me regaló una revista de doctrina cristianas reformada. En la revista estaban escritas las palabras: para Ismael, con la esperanza de que tu teología siga siendo sana. Una revista vieja, bien desgastada. Recuerdo que él la había leído por muchos años y no se cansaba de leerla. La intención de mi padre era que me mantuviera fiel a las doctrinas bíblicas y evangélicas defendidas durante la Reforma Protestante. Doctrinas como la autoridad de las Escrituras, la justificación solo por la fe y entre otros temas. En otras palabras, quería que siguiera siendo un verdadero hijo en la fe. Esa era la intención de mi padre al regalarme esta revista. Amados hermanos, Pablo sentía el mismo deseo por Timoteo. Se consideraba el padre espiritual de este joven ministro llamado Timoteo, y por lo tanto él escribió su primera epístola pastoral a Timoteo, y como lo podemos observar en el versículo número 2, nos dice: a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Hermanos, el propósito de Pablo en esta carta a Timoteo es ayudar a su hijo espiritual a permanecer fiel en la sana doctrina. Y esto ya lo podemos nosotros observar en los primeros versículos. Pablo exhorta a que se aferre a la verdadera fe, a que defienda la verdadera doctrina, versículos 3 y 4, a que defienda el verdadero uso de la ley porque estaba siendo mal interpretada, versículos 6 al 11, y que abrigue un amor no superficial, sino un amor verdadero que viene del Señor. Amados hermanos, debemos ser exhortados hoy en día a aferrarnos y defender la sana doctrina. ¿Corre el riesgo la iglesia de desviarse de la sana doctrina? ¿Existen hoy día falsos maestros, falsas enseñanzas? ¿Pueden infiltrarse en la iglesia del Señor falsos maestros? ¿Eso es una realidad hoy en día o no, amados hermanos? Claro que sí. El autor de un libro que estaba leyendo en estos días anteriores con la finalidad de buscar siempre material paralelo para este sermón, hacía un énfasis fuerte en cuanto que hay una tendencia inquietante en las iglesias de hoy, de algunas iglesias, que enseñan otro evangelio. Este otro evangelio es desconcertante, omite a Jesús y descuida la cruz.
Según este libro, informa que el 46% de los autoproclamados cristianos en Estados Unidos están de acuerdo con la idea de que Dios concederá riquezas materiales a todos los creyentes que tengan suficiente fe. Esta falsa enseñanza ha llegado a conocerse como el evangelio de la prosperidad. Ya nosotros hemos hablado aquí en muchas ocasiones sobre esto. Esta falsa enseñanza adopta diferentes maneras para infiltrarse dentro del seno de la iglesia. El evangelio de la prosperidad promete bendiciones materiales y físicas en esta vida, de manera que los elementos centrales del evangelio no existen, amados hermanos. No se menciona, no existe la obra completa de Cristo en la cruz y el perdón de los pecados. Esas cosas pasan a un segundo plano. Y lamentablemente millones de cristianos que profesan esta religión están mordiendo el anzuelo. Y no solo en los Estados Unidos. El evangelio de la prosperidad se está extendiendo por gran parte del mundo. Los falsos maestros están vivos. Así que el problema de los falsos maestros y las falsas enseñanzas no es absolutamente un problema del pasado. También es un problema para la iglesia de hoy, para la iglesia del siglo XXI. Cuando Pablo estaba dando sus últimas instrucciones a los ancianos en Éfeso, les advirtió que se cuidaran de sí mismo, en primer lugar, que cuidaran de la iglesia, el pueblo de Dios, el cual fue comprada con la sangre de Cristo, y que después de su partida, lobos salvajes, refiriéndose a falsos maestros, entrarían en la congregación y causarían muchos problemas con el objetivo de destruirla y de engañar a los nuevos creyentes. Lee conmigo en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 28. Nos dice así la palabra del Señor. En Hechos, capítulo 20, versículo 28. Tengan cuidado de sí mismo y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispo para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no ceso de amonestar a cada uno con lágrimas. Amados hermanos, al adentrarnos a la primera carta de Timoteo, podemos confirmar que las advertencias del apóstol Pablo no eran exageradas, sino que eran palabras acertadas. En la iglesia de Éfeso, esa iglesia del primer siglo, las falsas enseñanzas estaban presentes. Y Timoteo recibió el llamado de corregir y organizar muchas cosas en la iglesia. Pero antes de iniciar a exponer los primeros versículos del primer capítulo de esta carta, quisiera poner la primera carta de Timoteo en su contexto. El sermón de hoy se titula Sé un fiel obrero y tiene 3 partes. Vamos a ver el contexto de la carta, posiblemente ahí nos vamos a llevar la mayor parte de la predicación del día de hoy. Luego estaremos abordando los 2 primeros versículos, que es un saludo típico, normal del apóstol Pablo, lo vamos a ver, pero que tiene mucha profundidad, muchas enseñanzas. Y luego estaremos viendo las conclusiones. La primera carta de Timoteo es una de las 3 epístolas que suelen llamarse epístolas pastorales. Las otras son Segunda de Timoteo y Tito. Hermanos, estas cartas del apóstol Pablo se nombran pastorales porque tienen mucho que decir acerca de las cualificaciones y responsabilidades de los líderes y también con la organización de la iglesia y el comportamiento de sus miembros dentro y fuera de la iglesia.
Quisiera también mencionar que específicamente la carta de Primera de Timoteo tiene la intención de ayudar a organizar a la iglesia a medida que esta iglesia madura. Y para que esta iglesia pueda verdaderamente reflejar el propósito para el cual fue creada y así glorificar a Dios. Y aquí me surge una pregunta y quiero hacer una especie de paréntesis y luego vuelvo otra vez al contexto de la carta. Y la pregunta que me surge es, ¿cómo saber si una iglesia está cumpliendo con el propósito para el cual fue creada? En primer lugar, la iglesia tiene el propósito de adorar a Dios. Pablo le dice a la iglesia de Colosas, en Colosenses capítulo 3, versículo 16 al versículo 17, que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en sus corazones. Y el versículo 17 nos dice, y todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. La iglesia tiene también el propósito de nutrir a los creyentes y edificarlos en la fe. Cuando la palabra de Dios habita en abundancia en nosotros como iglesia bíblica hispana en Viena, entonces podremos con la guía del Señor unos a otros enseñarnos, amonestarnos con sabiduría y con gracia. Pablo también le dijo a la iglesia de Éfeso de que Dios dio a la iglesia personas dotadas a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Y de este modo, nos dice en el capítulo 4, versículo 12 y el versículo 13 de Efesios, y de este modo todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto es palabra de Dios. No hay que inventar estrategias. No hay que buscar otros métodos. Y en tercer lugar, la iglesia cumple su propósito para el cual fue creada cuando evangeliza, cuando proclama el evangelio de salvación. También cuando la iglesia es misericordiosa y ayuda en primer lugar a los necesitados que están dentro de la iglesia y luego a los no creyentes. Aunque los no creyentes no respondan con gratitud y no acepten el mensaje del evangelio. Escuche lo que nos dice Jesús en Lucas capítulo 6, versículo 35 al versículo 36. Antes bien, amen a sus enemigos y hagan bien, y presten no esperando nada a cambio, y su recompensa será grande, y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. Así que, mis amados hermanos, tenemos que recordar que el propósito número 1 de la iglesia es la gloria de Dios. Y la manera primaria de glorificar a Dios es exaltando su nombre. Y este principio divino es recordado cuando la iglesia tiene la centralidad en la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que abundar en nuestras vidas, amados hermanos. La carta de Primera de Timoteo tiene la intención, como decía anteriormente, de corregir y de organizar a la iglesia, para que esta iglesia pueda verdaderamente reflejar su propósito para el cual fue creada y así glorifique a Dios. Roguemos al Señor que nada nos detenga y que como iglesia bíblica hispana en Viena, una unidad del cuerpo de Cristo en todo el mundo, seamos fieles obreros en su obra. Roguemos al Señor que seamos fieles obreros en la obra del Señor y que nada de estas cosas sean negociadas.
Otro dato acerca de esta carta, además de que fue escrita por el apóstol Pablo, esta carta se escribió después de su primer encarcelamiento por causa del evangelio. Y muchos comentaristas concuerdan que fue escrita, solamente para señalar un dato, entre el año 63 y el año 64 después de Cristo. La carta de primera de Timoteo a este joven pastor, a quien se le escribe esta carta. Este joven había ayudado al apóstol Pablo en diversas situaciones ministeriales. Pero ahora Timoteo ha sido destinado para la iglesia de Éfeso para que realice tareas difíciles de combatir. ¿Cuáles tareas? Las falsas enseñanzas y la guía a la iglesia para que fuera fiel en diferentes áreas, incluyendo una vida piadosa. Amados hermanos, dirigir la iglesia del Señor no es una tarea fácil. Pero sí puedo decirle por todos los años que el Señor me ha permitido en su gracia servir en su obra. Es una tarea gloriosa, la cual merece dedicar nuestra vida. Y Pablo quería que Timoteo fuera fiel a su llamado como ministro del Evangelio. Hoy nosotros como seguidores de Cristo también enfrentamos una serie de retos relacionados con el ministerio. Por ejemplo, en nuestra cultura actual, los pastores y las iglesias también nos vemos confrontados con cuestiones complejas relacionadas con la naturaleza humana. Pensemos en temas actuales y prácticos, amados hermanos. ¿Con cuáles temas tratamos nosotros como iglesia regularmente? Por ejemplo, cuando un líder o un miembro oficial de la iglesia lamentablemente está enseñando la salvación por obra. Eso es una falsa enseñanza y tiene que ser corregido. No es fácil, amados hermanos. No es fácil. Aunque uno le hable con mucha calma, ese hermano o esa hermana, existen muchas posibilidades que se va a molestar. O cuando una hermana o un hermano, porque existen, bravucón, trata de intimidar a los hermanos para que hagan lo que quiere. Por mis pantalones que esto se va a hacer. Hay que también confrontar estas situaciones porque eso no es un comportamiento correcto en la iglesia del Señor. Cuando una persona hace uso de prácticas mundanas para imponer sus criterios u obtener una posición dentro de la iglesia del Señor. Y no es fácil tratar con estas cosas y decirle no es así. Dentro de la iglesia del Señor no se alcanzan de esas maneras ciertas posiciones. Y posible tú no estás entendiendo realmente por qué quieres tú estar en ese lugar. No es para maltratar a los hermanos. Hay un gran peligro realmente. Hay un gran peligro en un líder, en un pastor, en un diácono cuando comienza a sentir, hermano, cierto poder. Pero la palabra del Señor nos ha dado directrices de manera muy específica quienes pueden ser escogidos para la obra del Señor. Aquí nadie se autoproclama pastor. Aquí nadie se autoproclama diácono. Ya lo vamos a ver. Yo no me quiero adelantar. Estoy solamente poniendo la carta en su contexto. Y ya vamos a ver en profundidad, amados hermanos, en los próximos capítulos, cómo el Señor dejó establecido estas cosas. También es necesario confrontar cuando un miembro o visita está enseñando y argumentando que el evangelio es confiar en Dios para traernos prosperidad material. Ustedes lo saben que a veces hemos tenido que tratar con estas cosas y decirle a la visita, nosotros no creemos, no enseñamos estas cosas. O cuando alguien sugiere que es posible aceptar a Jesús como su Salvador y vivir su vida como se le dé la regalada gana, sin hacer caso al señorío del Señor sobre su vida, también se tiene que corregir. Eso no se puede dejar así. Eso es una falsa enseñanza. O cuando personas dentro de la iglesia afirman que el cristianismo se reduce solo a servir a los demás o a luchar por la justicia social. Amados hermanos, la iglesia del Señor no ha sido creada para esos propósitos. Roguemos al Señor que nos ayude a ser fieles obreros y no permitir que nadie reste y divida la iglesia del Señor, amados hermanos. Queridos hermanos,
no somos los primeros en enfrentar situaciones complejas como esto. La iglesia de Éfeso también lo experimentó. Consideremos un poco también el entorno en que Timoteo tenía que ministrar a esta iglesia a mediados del primer siglo. En aquel entonces Éfeso era una ciudad grande, diversa comercialmente, próspera, algo parecido a Viena. Estaba investigando un poco las características de esta ciudad en Éfeso y cómo podríamos compararla con otras ciudades actualmente. Y Viena calza perfecta. ¿Ya? Viena es conocida por ser rica en una historia cultural, arquitectura impresionante, es un centro económico político en Europa, es una ciudad cosmopolita con una mezcla de tradiciones y modernidad. La ciudad de Éfeso estaba influenciada por el culto a la diosa Artemisa, lo cual tenía un gran impacto en la vida comercial y abarcaba prácticas como magia, la hechicería y la adivinación. Timoteo enfrentaba el desafío de llevar el mensaje del evangelio a una cultura distante de valores judío-cristianos. Y esto no nos hace a nosotros diferente, amados hermanos. Nosotros tenemos el mismo desafío en nuestra ciudad. Pero Timoteo y la iglesia de Éfeso no solo enfrentaban el desafío de su entorno o de su contexto cultural afuera, sino que dentro de la iglesia también tenían problemas. Habían problemas externos y también la iglesia tenía problemas internos. Pobre Timoteo, con la tarea que tenía que realizar, corregir y organizar esta iglesia. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque la carta, el apóstol Pablo aborda en su carta, y lo vamos a ver en su momento, que tenían problemas. Por ejemplo, tenían problemas con los roles que Dios había dado a los hombres y mujeres y su conducta en los servicios de adoración. Y ellos no estaban cumpliendo. No estaban siendo cuidadosos con la identificación de ancianos y diáconos fieles. No estaban actuando de manera adecuada con relación al cuidado de las viudas. Y muchos miembros estaban cayendo en la tentación de la búsqueda de riquezas. Amados hermanos, estas mismas preocupaciones resuenan actualmente en la iglesia. No nos sorprende, ¿verdad? Porque estas mismas cosas son a las cuales la iglesia se enfrenta en el siglo presente. Pero además de eso, la iglesia de Éfeso tenía que lidiar con la grave amenaza de las falsas enseñanzas de parte de algunos de sus propios pastores. Pablo menciona a Himeneo y a Alejandro, quienes fueron apartados de la iglesia por rechazar la fe y la buena conciencia. Lee conmigo 1 Timoteo capítulo 1, versículo 18. Esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ella pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Amada iglesia, es responsabilidad de los líderes, pero también de la iglesia, enfrentar estos problemas y ser fieles obreros y pelear así la buena batalla. Así que esta carta no es solamente un manual para líderes, para aquellos que desean ser ancianos y diáconos. Usted no debería de pensar o de decir, hermano o pastor, sé que este libro de 1 de Timoteo, 2 de Timoteo y Tito son libros importantes, pero yo no soy pastor, yo no soy diácono. Es más, yo ni quiero tener esas posiciones dentro de la iglesia. Por lo cual yo quisiera que mejor estudiemos otro libro de la Biblia que se aplique más a mi realidad. Cualquiera que profese ser un seguidor de Cristo y sea un miembro de una iglesia local comprometido con su iglesia, necesita saber lo que Dios ha dicho sobre cómo debe funcionar la iglesia. Y la iglesia no es cualquier cosa.
La iglesia es la esposa del Señor, columna y fundamento de la verdad. Eso nos dice el apóstol Pablo y es palabra del Señor. Como hemos visto hasta ahora, la iglesia entonces le pertenece a Jesucristo. Él la fundó con su vida, muerte y resurrección y desde Pentecostés ha seguido construyéndola con su Espíritu Santo. Por lo tanto, lo más importante en la vida de la iglesia no es su sitio web. Sí, es bonita, nos damos a conocer, pero eso no es lo más importante. No son las últimas estadísticas cuántas personas nos visitaron o cuántas personas asistieron al culto. Lo más importante es lo que el Señor ha dicho en su palabra. Y la carta comienza, ¿cómo comienza? La carta comienza en su primer versículo nombrando al remitente Pablo y luego al destinatario Timoteo. Y luego el apóstol Pablo añade un saludo muy común, habitual, de buenos deseos, deseando la gracia y la paz, y en este caso, la misericordia. Y lo que podemos observar en estos primeros versículos es que el apóstol Pablo no era un apóstol autoproclamado, ni siquiera un apóstol comisionado por la iglesia. Ese no fue el caso del apóstol Pablo. Por el contrario, ha sido elegido, ha sido llamado y comisionado directamente por Jesucristo. Su apostolado vino por mandato de Dios. Eso nos dice en el primer versículo. Capítulo 1, versículo 1. ¿Puede leerlo conmigo para que usted lo confirme? Su apostolado vino por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús, nuestra esperanza. Hermanos, aquí el apóstol Pablo no solamente quiere establecer su autoridad de manera clara, contundente, sino que también quiere resaltar, si ustedes observan, quiere resaltar la divinidad de Jesucristo. Si usted observa el texto, nos está enseñando que cuando el Padre da una orden, es una orden también del Hijo y viceversa. Por lo tanto, el Hijo tiene el mismo poder y autoridad que el Padre. Esto nos confirma que Jesús es verdaderamente Dios. Es evidente que esta carta está llena de profundas enseñanzas sobre los atributos de Dios. Nos dice el versículo, Dios nuestro Salvador. Alguien decía que esta frase se remonta específicamente a la salvación que Dios llevó a cabo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero también nuestro texto nos dice que Cristo Jesús es nuestra esperanza. Esta frase mira hacia el futuro, hacia el día en que Cristo regrese con poder y gloria. Y con esto ya nos queda claro de inicio que esta carta ofrece enseñanzas profundas acerca de quién es Dios y lo que Él hace. Sí, es un saludo sencillo, pero no simplista. Nos recuerda la salvación que Dios logró a través de Cristo en la cruz del Calvario al derramar su sangre para la remisión de nuestros pecados. Pero también nos invita a mirar hacia adelante, hacia el día en que Cristo volverá con todo su poder y gloria. ¿Cuánto quisiera que así fuese? Que cada vez que nosotros nos reunimos para compartir como hermanos en Cristo, nos recordemos esta verdad. Nos recordemos estos principios, amados hermanos. Recuerdo a mis amados hermanos en Nicaragua que cada vez que nos reuníamos, incluso hasta para comer una sandía, en un momento dado, siempre se recordaba que el Señor venía. No de manera fanática, pero siempre nos recordábamos que el Señor está muy pronto para venir. Amados hermanos, seamos intencionales en recordar lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz del Calvario, pero también seamos intencionales en recordarnos que Cristo volverá un día con poder y gloria. Esto nos va a guardar de esa tentación de querer adaptarnos, de querer acomodarnos a este mundo. Las primeras palabras de Pablo en su saludo están cargadas de significado profundo. El apóstol Pablo desea a Timoteo, ¿qué le desea? Gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo nuestro Señor.
Desde el principio esta epístola está llena de Cristo. Es cristocéntrica. Está llena de la esperanza de que Cristo volverá en gloria, de la gracia que Cristo ofrece a los pecadores, de la misericordia que Cristo da a los necesitados y de la paz que Cristo ha establecido mediante su muerte en la cruz y así reconciliarnos con el Padre. ¿Vieron cuántas cosas nosotros sacamos de un saludo? Conclusión, mis amados hermanos. La carta de Primera de Timoteo nos presenta un llamado urgente a ser fieles obreros en la obra del Señor. Pablo, al escribir a Timoteo, su verdadero hijo en la fe, como lo dice el versículo 2, busca no solo guiarlo en la sana doctrina, sino también equiparlo para enfrentar los desafíos presentes en la iglesia de Éfeso. Amada iglesia, vivimos en un mundo donde las falsas enseñanzas amenazan a la iglesia y nosotros nos vemos desafiados a enfrentarlas. Roguemos al Señor en oración que nos ayude a no fallarle al Señor y que seamos fieles en esto. Que Él nos dé las fuerzas, que Él nos dé la valentía. Que las exhortaciones de Pablo que estaremos estudiando a través de esta carta, que ha sido inspirada por el Espíritu Santo, resuene en nuestros corazones y nos provea la valentía y funcionemos como iglesia del Señor, columna y fundamento de la verdad. Oh, amada iglesia, que el Señor nos ayude a aferrarnos a la sana doctrina y no corramos el riesgo de desviarnos por esas batallas externas o internas que se nos van a presentar. Estemos, iglesia, siempre alerta ante la presencia de falsos maestros, de falsas enseñanzas. Que la gracia, la misericordia y la paz de nuestro Salvador, Cristo Jesús, guíe nuestras vidas y labores como iglesia. Iglesia Bíblica Hispana en Viena, permanezcamos fieles a la verdadera fe. Dios les bendiga. Venimos en oración delante del Señor, nos ponemos de pie y oramos al Señor.